Bueno, me Hola. presento con ustedes. Yo soy Laura Zamudio y voy a acompañarlas y acompañarlos esta mañana como moderadora de mesa, de la mesa de turismo. Eh, está, Me gustaría confirmar si están los ponentes ya presentes. Mara, buenos días. Mara sería nuestra primera ponente. María, junto con María Liz del Campo, ¿verdad? Eh, un segundito que voy a esto. Eh, Katia Meredith estará por aquí, sí, también está por aquí Katia, me parece que sí. Eh, Concepción Escalona, todavía no está Sí, Concepción. sí, ya estoy. Buenas tardes. Hola. No sé si me escuchan. Sí, sí, le Voy escuchamos. a, eh, Gracias, gracias. Sí, yo soy Concepción ah, Escalona. ah, Perfecto, estupendo. Muchas gracias. Estaba pendiente Mónica y Eloy Méndez. Me parece que todavía no están. Y, y Gabriela Ángelo o Ángelo tampoco. Alma Gabriela, sí. Este, ¿Será que Alma Gabriela González? No, no. Bueno, pues como esta sala se utiliza posteriormente para la siguiente charla, me parece importante que demos inicio en tiempo. Entonces, le pediría por favor a Amara eh, Remondegui, ¿cómo se pronuncia, perdón? Sí, sí, está bien. Perfecto. Y a Sí. María Liz del Campo, si podemos dar inicio con su presentación. Bienvenidas a todas. Bueno, gracias. Bueno, yo soy Mara y junto con Liz, presentamos este trabajo que se llama La mediatización del comer, imágenes de la cultura alimentaria en escenarios patrimoniales. Ambas pertenecemos a la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, y también compartimos un equipo de investigación sobre patrimonio que se llama Urbanizaciones turísticas en la provincia de Córdoba en la última década, trama y conflictos sociourbanos en contextos de patrimonialización y turistificación, que es, bueno, de donde salen nuestros interrogantes e intereses comunes. Ahora paso a compartir pantalla y, bueno, también comentarles un poco que la ponencia quizás no coincida completamente imágenes con palabras, pero bueno, la propuesta era un poco esa, que nos acompañen a este recorrido de imágenes que nosotras estuvimos haciendo para nuestro trabajo. Ahí voy. Bien, buenas tardes a todos y todas. ¿Se escucha? Sí, sí, te escuchamos muy bien. Gracias. Iniciamos entonces. Asistimos a una hipertrofia discursiva sobre el comer y la cocina. Sin embargo, esta experiencia no se agota en lo discursivo, por el contrario, lo excede y performa. ¿Pero qué es comer?, nos preguntamos. Entendemos el acto de comer como la puesta en juego del cuerpo y la sensorialidad. Esta actividad, en tanto prelingüística, recurre al lenguaje para su formulación, y así ambos participan de la trama de sentido que orienta nuestras prácticas alimentarias. En tanto práctica corporal, que es sensorial y afectiva, modulada por la cultura, podemos decir que el comer constituye una actividad del conocimiento. Como dice David Le Breton, el cuerpo se sumerge en un mundo que lo penetra. La comida patrimonial, bajo el paraguas de la gastronomía, constituye un fenómeno que hace parte a la vez que modifica la trama del comer en las ciudades del presente. Va orientando recorridos y percepciones acerca de lo que se considera el buen comer. También es preciso decir que la gastronomía compone un lenguaje particular para hablar de la comida y la cocina. Y ese lenguaje, en sociedades patrimonializadas y turistificadas, se expresa por medio de imágenes. Justamente esas imágenes en las sociedades capitalistas son las que constituyen la mirada como modalidad cognitiva dominante, a la vez que va mediatizando relaciones sociales.
Ello implica una relación de distancia y una mediación en relación con el mundo, y de mercantilización, en tanto apropiación mercantil por el otro, es decir, materialización del sueño en un producto que van estructurando la realidad cotidiana, como lo plantea Eugenia Boito. Como lo expresaba el teórico situacionista Guy Debord a los fines de los años 60, se instaura un régimen de sociabilidad basado en la apariencia. Consideramos aquí la imagen no como representación o como fijación, sino como un tipo de relación que abarca estas dinámicas de interacción social. En este marco, la gastronomía espectáculo, la cultura y el turismo se enlazan como imágenes, como modalidad discursiva predominante para hablar, pensar y sentir la comida. En el semiocapitalismo, de acuerdo con Bifo Berardi, la relación con el mundo puede pensarse en gran parte en términos de la velocidad de la mente que recibe, decodifica los infoestímulos de un entorno compuesto por las pantallas y los flujos de los dispositivos tecnológicos. Entonces, ¿qué sabores nos ofrecen y nos niegan las imágenes del comer patrimonializado y turistificado? Así es que decidimos abordar material visual en el que priman las fotografías, pero también hay grabados, reproducciones de pinturas, ilustraciones. Y esto porque entendemos que el abordaje de este material tiene que ver no solo con limitarse a una técnica de tratarlo visual, sino que al determinarlo de esa manera existe una posibilidad de abordar categorías que a partir de su interés especial, la pintura, la fotografía, las apariciones reales, también los sueños y muchas más, y a su vez lo que se olvida, como todas las cuestiones esenciales en una cultura positivista, es el significado y el enigma de esta propia visualidad. Del corpus de imágenes que seleccionamos y que ustedes están viendo, construimos dos ejes que nos ayudan a comprender el comer con la vista predominante en contextos turistificados y patrimonializados como los que vivimos. Y entonces encontramos una categoría que tiene que ver con visualidades sobre el comer, visualidades del comer, y la otra que tiene que ver el no comer con de las significaciones visuales. Respecto de las visualidades del comer, intentamos mostrar cómo por vía de la representación podemos dar cuenta de los sentidos hegemónicos de la experiencia del comer. Y entonces ahí encontramos continuidades y rupturas que no pueden pensarse si no es en conexión con transformaciones de la vida social. Es decir, lo que intentamos es trazar algunas pistas históricas que nos permiten cuestionar lo que se nos presenta como natural por medio de las imágenes. Las primeras imágenes donde aparecen bodegones al óleo del año 1600, la preocupación por la presentación de los platos se hace presente y se venía desarrollando en los siglos XIV, XV y seguirá hasta el XIX, y en ellos lo que se muestra es la apariencia que tiene la importancia central de la apariencia en la mesa de los sectores privilegiados. Y lo que nos muestra en estas imágenes es cómo el desplazamiento del poder de la guerra se va desplazando hacia la política. Entonces las carnes rojas y fuertes, las piezas de cacería que demuestran el poder, van a ir cediendo lugar a carnes más bien blancas y delicadas. Y este tipo de imágenes se contrapone a un tipo de sensibilidad basada en el cuerpo del carnaval, el cuerpo abierto al mundo, propio del medioevo. El gigante Gargantúa, del grabado de Doré, recibe la comida de la afuera. Hay un mundo que alimenta y otorga más o menos posibilidades de que esa alimentación sea copiosa. Nos dice Bakhtin en relación a estas imágenes, o al menos nos ayuda a pensarlas. ¿Cómo explicar este rol excepcional y universal de las imágenes del banquete? El comer y el beber son una de las manifestaciones más importantes de la vida del cuerpo grotesco, que es el cuerpo medieval. Los rasgos particulares de ese cuerpo son el ser abierto, estar inacabado y en interacción con el mundo. En el comer, estas particularidades se manifiestan de modo más tangible y concreto. El cuerpo se va de sus límites, traga, engulle, desgarra al mundo, lo hace entrar en sí, se enriquece y crece a sus expensas. Luego los almanaques propuestos por Baltasar Grimaud entre los siglos 1803 y 1812, junto a un conjunto de publicaciones de estilo literario, poético y filósofo sobre el arte de vivir y la moda femenina, van a proponer platos y recorridos, y son el antecedente de la guía Michelin y el paso a la acepción moderna de la gastronomía como el arte de hacer buena comida y el arte de la buena mesa.
El hecho que la nueva burguesía tuviera los medios materiales, pero no simbólicos, del saber comer, parece haber constituido el sustrato para que algunos iniciados en la literatura, periodistas o el mundo editorial, es decir, gastrónomos y no cocineros, impulsaron la producción y divulgación de este arte acorde al buen gusto, perdido de los comensales ahora privilegiados de la posrevolución. Esto no es un detalle menor, puesto que los cocineros ahora, representantes de una cocina profesional que se diferencia de la doméstica. Y ahí lo vemos a Carême, el autor de la cocina clásica francesa, cocinero y arquitecto, que hoy, como en ese entonces, se van a destacar en el mercado laboral según su habilidad técnica, pero sobre todo según su habilidad para leer y competir por el sistema de valores que orienta el consumo alimentario. Del dibujo, la pintura, la fotografía, nos encontramos con el dato. Si en 1825 Brillat-Savarin ya advertía en su Fisiología del Gusto que la gastronomía era un trabajo con y sobre la sensibilidad de los comensales, en el presente ese trabajo opera principalmente mediante imágenes consumibles que van orientando nuestra percepción de un comer cuya apariencia se configura adherida a la experiencia turística de acercamiento a la alteridad sociocultural. A principios del siglo XX, en tiempos de la invención del automóvil, las cocinas de los albergues locales franceses comienzan a ser valoradas por los socios del Touring Club, cuya comisión ya en ese entonces de turismo gastronómico alentó la apropiación de las cocinas regionales para el consumo conspicuo. Asimismo, crecía el consumo culinario de segundo orden, es decir, las publicaciones destinadas a hablar sobre el tema. En el presente, el no comer de las significaciones visuales de la comida nos lleva a preguntarnos entonces, ¿qué nos dicen las imágenes de este presente? Si observamos el fragmento destinado a la provincia de Córdoba de la plataforma de contenidos culturales Google Arts and Culture, Argentina a la Mesa, lanzada en octubre de este año, en alianza con el Estado Nacional, que ocurre en el marco del auge gastronómico y habiéndose flexibilizado las medidas sanitarias frente a la pandemia por COVID-19. También, junto a esas imágenes del presente, seleccionamos imágenes del comer patrimonial que propone el Estado cordobés mediante la Agencia Córdoba Turismo. En estas imágenes actuales observamos cómo se construye el punto de vista. El ojo ante la fotografía nos remite a la alusión benjaminiana de la técnica del cirujano. Penetra en cada pedazo, en cada color, en cada píxel de la imagen. Establece la primacía del sentido de la vista por sobre los demás. Entre fines del siglo XIV y principios del XX, la tecnología afectaba el imaginario social en concordancia con las transformaciones materiales de la ciudad. Se puede identificar, por ejemplo, el uso de vidrios que debieron una aparición de reflejos y transparencias que proporcionaron cada vez más una imagen informativa de las calles y espacios, disponiendo una mayor distancia y contemplación para sus habitantes. Al trazar un hilo de continuidad que sigue los procesos de transformación de la experiencia, y por ende de la forma de intercambiar, comunicar esas experiencias, podríamos esbozar que en nuestra actualidad, la naturaleza de la dimensión digital, en tanto conectividad que se confunde con comunicación, también se modifica cada vez más. Ello nos permite figurarnos un presente de medición de la vida, como dice Sardín. Si antes la función primordial de lo digital era garantizar la gestión del dato, ahora basada toda su capacidad en una actitud interpretativa y decisional, que en el caso de la gastronomía va a brindar a cada comensal un banquete a su medida. Les quedan 5 minutos, una disculpa. La comensalidad de prácticas que demostraban el encuentro y posesiones de una determinada clase social va dejando lugar a la apreciación minuciosa de los platos mediante la mirada, temperaturas, medio de cocción, que anticipan el disfrute. Sin embargo, las imágenes también dicen de las ausencias. No veremos retratado el momento de la ingestión de los alimentos, como si es común observar en las fotografías de niños hambrientos. Si recordamos que la potencia del comer como acto de conocimiento es la íntima conexión de la fuera con nuestro interior, ese encuentro no está representado. Las imágenes de la comida actúan nuestra imaginación sobre cómo sería degustarlas. No hay personal de servicio ni vajillas de elevado costo. Cualquiera podría saborearlo porque la práctica del comer y su historia no están visibles. Para concluir, Walter Benjamin en los años 30 advierte sobre el desarrollo de una forma comunicativa en detrimento de la otra. La forma de la información que va reemplazando lenta pero firmemente la facultad de intercambiar experiencias, es decir, la narración. La información
Ahora la reducción de afectos y emociones en el dato reivindica una pronta verificabilidad y se basa para existir en la novedad, distinta de la narración que no se agota en el instante y cuya huella viva puede desarrollarse en el tiempo. ¿Qué nos prometen las imágenes del comer patrimonial? La posibilidad de ser más ricos y ricas en experiencias, su acumulación, pero no su intercambio, su narración. Y por último, hemos intentado dar cuenta de cómo las imágenes de la cultura alimentaria que se nos presentan como naturales proponen una modalidad de relación social y efectúan un trabajo sobre la sensibilidad, a la vez que ofrecen a la vista moldean la mirada. Entonces, para finalizar, si el alimento es una constelación sensorial que implica siempre una relación histórica con el mundo y con los otros, ¿qué ocurre con esa multisensorialidad y la intersubjetividad cuando las realidades alimentarias se reducen a comer con la mirada? ¿Qué comen y cuáles son los recorridos de quienes hacen posible el festín patrimonial? ¿Es posible pensar modos de restitución de las imágenes descontextualizadas del comer al contexto de la experiencia en este presente patrimonializado y turistificado? Muchas gracias. Muchísimas gracias. Nos sobró un minutito. Muchísimas gracias por ajustarse al tiempo, por esta interesante presentación. Continuaríamos entonces, si les parece bien, vamos a presentar todas las ponencias y al final vamos a hacer una ronda de preguntas para poder tener el diálogo, ¿verdad? Entonces sería tiempo para presentar representación y percepción de los habitantes de la zona lacustre de Pátzcuaro, de Katia García. Sí, buenas tardes. Hola, ¿Me podrías permitir compartir, por favor? Sí, ya puedes compartir tu pantalla. Bien, gracias. No di aviso, pero cuando falten 5 minutos voy a interrumpirlas un segundo para decir el tiempo que les queda. Bueno, buenas tardes. En lo que se va ampliando la imagen, y les voy a presentar un fragmento de lo que fue mi tesis doctoral, en la cual abordé representación, percepción y otros conceptos como salvaguarda, que en este caso nada más veré un poco de representación y percepción. Katia, ¿será posible poner tu pantalla? Ahí está, gracias. Muchas gracias. Sí, es que se estaba tardando. Sí, gracias, adelante. Y bueno, entonces decía que es parte de mi tesis doctoral. En este caso nada más abordaré parte de la representación y percepción de los habitantes de la zona lacustre de Pátzcuaro. Inicio, bueno, con el antecedente de que la publicidad turística pues es un incidente, y en este caso la percepción y la imagen viene siendo un intermediario, un filtro entre este agente externo y los imaginarios y el simbolismo, lo cual viene afectando a diferentes aspectos como la organización, gestión de territorios, procesos y la preservación del territorio. En este caso aborda un territorio turístico. Entonces, tanto la representación como la percepción se vendrá afectando o llevando a cabo en el patrimonio, sobre todo la representación, porque es el mayor recurso de utilizarse en un territorio turístico. El estado de Michoacán, más o menos ahí lo vemos ubicado en el mapa de la República Mexicana. La ruta que yo les vengo a hablar se encuentra insertada en un territorio turístico que es a borde del lago de Pátzcuaro. Hay 2 rutas turísticas en esta zona, pero en la que me enfoco es una ruta turística que se llama el Alma de Don Vasco o Ruta de Don Vasco. El territorio pues abarca muchas localidades en torno a este lago, pero de las cuales nada más se abordaron 16, las más prominentes o más
destacadas en toda la folletería y en todo lo que es la publicidad turística. Por eso es que se eligieron estas. Sin embargo, pues hay muchas localidades que tienen características similares, no es que sean menos importantes. La pregunta general medular de esta sección pues nos lleva a cuestionarnos sobre la relación entre el patrimonio seleccionado para promocionarse o para presentarse como representación turística de este sitio y su valoración de tal patrimonio por los habitantes. Ahí la pregunta general pues abarca también turistas, en este caso nada más me enfocaré en los habitantes. De esta pregunta general se deriva otra cuestión más enfocada a esta ponencia en particular, que es en donde desgloso los elementos del patrimonio utilizado como recurso o para representación de este patrimonio, y de estos elementos cuáles desean los habitantes mostrar o cuáles desean conservar. Para llegar a mi objetivo, pues me basé principalmente en la encuesta fotográfica, un cuestionario mixto con apoyo fotográfico y preguntas abiertas. Y el principal objetivo de esta sección fue identificar el nivel de valoración de los habitantes sobre este patrimonio utilizado y sobre la imagen turística, tanto de ellos como de otras subcategorías que vamos a ver. Del cuestionario fueron 2 preguntas abiertas a 150 habitantes, preguntas abiertas, de lo cual se hizo un traspaso fidedigno, y el tratamiento fue con una codificación manual a través de semejanzas para obtener diferentes categorías y así poder procesar un poco mejor la información, partiendo de que fueron preguntas abiertas, ¿no? Sin tratar de sesgar, pero sí tratando de manejarlo lo mejor posible y acercado a lo que ellos comentaban, ¿no? Entonces, estas palabras que tenemos aquí, pues fueron las categorías resultantes de lo que ellos querían tanto conservar como mostrar. Fueron 2 preguntas separadas. Primero era qué eran los elementos del patrimonio o cuáles elementos consideraban de su patrimonio como proclives o más tendenciosos a conservarse, y cuáles deseaban ellos mostrar a las demás personas, ¿sí? Entonces, como elementos a conservar, se destacaron lo que eran las plazas públicas, las fiestas tradicionales, los sistemas constructivos, que eso llamó mucho la atención, las zonas arqueológicas, la tradicional Noche de Muertos y su lengua purépecha. Y por otro lado, lo que ellos deseaban mostrar, independientemente de mostrarles las imágenes turísticas, o sea, ellos quisieran mostrar tratando de sondear de manera libre. En primer lugar estaban la arquitectura, en segundo lugar las artes y los oficios, que vienen siendo las artesanías, después los miradores o parques abiertos, después tradiciones de manera general, los museos, las islas del lago y finalmente la música. Entonces, ¿qué hicimos con esta información? Pues primeramente la separamos y también al mismo tiempo la hicimos en grupos por categorías. En este caso, mi interés era ver si uniendo como un tipo de fórmula lo que se quería conservar y lo que se quería mostrar, y diera como resultado una representación más completa, considerando no solo lo externo, sino también lo interno que quisieran ellos salvaguardar, por así decirlo. Entonces se hizo una formulación que, bueno, en este caso no la presento, donde a partir de los porcentajes se congeniaron el de conservar y demostrar, y
el resultado, me dieron 4 primeros lugares de elementos del patrimonio a representarse. Que en primer lugar se encuentra la arquitectura o los templos. Ellos generalmente se identificaban con los templos en sí como la arquitectura. En segundo lugar, las artes y oficios, que son las artesanías. En tercero, las plazas públicas. Y en cuarto lugar, las fiestas pueblerinas. Otra pregunta que fue un poco más sesgada, ya enseñando imágenes de los panfletos y de la imagen turística, o sea, ya no es una pregunta libre. Entonces cambiaron un poquito, no tanto las respuestas. En este caso, su identificación o su tendencia fue primeramente hacia la noche de ánimas, considerando que antes no estaba en primer lugar ni con tanta importancia, pero ya sesgándolo hacia la imagen que da la gestión turística pública, pues en primer lugar destaca la noche de ánimas, en segundo el lago de Pátzcuaro y en tercero las Yácatas, que vienen siendo una zona arqueológica de esta zona. Son un poco de las imágenes de cada una de estas. Y otra sección, bueno, esto es nada más yendo punto por punto, después me paso al cotejo de información, a las conclusiones. Aquí fue una valoración de los habitantes de ciertas imágenes utilizadas para la promoción, algunas de gente local, algunas de edificios, y se evaluó o se valoró con unas preguntas entre abiertas, pero tratando de dar unos calificativos, como vemos en el primero, que era de realidad y cotidiano, si les parecía cotidiano; el segundo, si era bonito, agradable, si se identificaban, si querían conservar esta imagen o lo que representaba esta imagen, y que si les interesaba o les agradaba que se promocionaran esa representación. En todas aludían al que sí les interesaba. La otra respuesta era poco o nada. Lo único que llama la atención es que de todos los porcentajes, el que menos destacó fue el de que les pareciera algo cotidiano o algo real o acercado a la realidad. En segundo lugar, del cual menos se sentían como identificados, valga la redundancia, era lo mismo, de que no estaban identificándose directamente con esta imagen. Y algo que llamó la atención de estas preguntas es que a veces era difícil llegar a la respuesta correcta, porque más que decir si se identificaban o si se les parecía real o no, su respuesta era muy positiva, en el sentido de que ellos en el fondo sí querían que se conservara o se sentían muy orgullosos. Entonces decir algo peyorativo, negativo, era como defraudarlo un poco a todo esto que representaba cada una de las imágenes. Katia, te quedan 5 minutos, por Sí, favor. gracias. Uno de los puntos fue también comparar la percepción tanto de habitantes con los funcionarios y con los turistas, que es lo que querían más mostrar. Y hubo solamente un consenso entre lo que se quería mostrar entre los turistas y funcionarios, que fue el primero, que fue la arquitectura. En segundo lugar, los habitantes daban más prioridad a las artesanías, y en tercer lugar, los turistas le daban más prioridad a la representación o a la atracción de la gastronomía. Sí, aquí nada más hizo una comparación de los resultados, pero ya acercando las subcategorías a una categoría más global, que sería de patrimonio material, inmaterial o de paisaje.
Por ejemplo, si vemos en los recursos de la imagen turística, el patrimonio material pues estuvo en segundo lugar con un 30% y un mayor por ciento en material, igualmente en la percepción de los habitantes. Lo que aquí cabe destacar es que en la percepción de los habitantes el paisaje no estaba con tanta importancia como en la imagen turística. Y como una valoración final, pues los habitantes de esta zona tienen claramente presente en su valoración o pues en sus sistemas de valoración simbólica todos los edificios religiosos de cada una de las localidades, ya que se identificaban más con los atributos de cada localidad y los sitios, hablando ya de lugares percibidos, fueron muy variados. En cambio, por ejemplo, en la imagen turística eran unos cuantos sitios que se reflejaban y en la percepción eran muchísimos los cuales ellos detectaban o se identificaban. Bueno, ya como una reflexión final, pues que la influencia de la imagen turística en general no resulta de manera directa, sino que muchas personas, o sea, los habitantes, asumen la importancia de algunos solos sitios en función de la demanda y de los itinerarios de los turistas. Es decir, que se subordinaban a la dinámica turística o a lo que los turistas iban a ver o a lo que los mismos panfletos informaban, aunque en el fondo ellos consideraban que era más importante conservar íconos inmateriales como elementos de mayor identidad para ellos. Entonces aquí es donde hago un contraste entre conservar y mostrar, porque en conservar ellos se reservaban mencionar ciertos sitios que en lo general fueron sitios donde la manifestación era algo inmaterial, por así decirlo, o no solo sitios, ellos trataban de destacar festividades o artes y oficios, en general patrimonio inmaterial, y se reservaban o trataban de destacar más como elementos del patrimonio para mostrar los elementos o materiales que eran sitios de visita o sitios o eventos que la misma publicidad ya estaba determinando de manera previa. Y bueno, esas serían unas pocas de las imágenes de la recolección que tuve para hacer el análisis y muchas gracias, quedo abierta a las dudas. Muchísimas gracias por ajustarte al tiempo también, Katia, muy interesante. La sesión de preguntas la dejamos al final, pero les agradeceré que vayan pensando sus preguntas para nuestras ponentes del día de hoy. Y necesitaríamos, si por favor puedes dejar de compartir tu pantalla para poder proseguir con la siguiente ponente. Muchas gracias, que se trata de Concepción Escalona y ella nos va a hablar sobre turismo imaginarios en Tijosuco, una comunidad maya de Quintana Roo. Muchas gracias. Bueno, anticipadamente les comento que tengo también mi celular con otro internet por si acaso falla. E igual durante mi presentación voy a cerrar la cámara para pues tratar de garantizar que fluya el internet. ¿De acuerdo? Sí, perfecto, Bueno. muy bien, gracias. ¿Vas a compartir pantalla? Sí, voy a compartir pantalla. Perfecto. Sí. Gracias. En un momento dado, si tuviera que cambiar a mi celular, pues haré así brevemente ya tengo incluso abierta la presentación igual ahí, por las dudas. Muy bien. Muchas Bueno. gracias por prever. Gracias, Concepción. Y son 15 minutos, ¿verdad? Sí, tienen 15 minutos y después tendremos una sesión de preguntas. Perfecto. Y bueno, ya estoy compartiendo, nada más por favor me pueden confirmar si sí se ve. Sí, ya la vemos. Te agradeceríamos si la puedes poner en pantalla completa, por favor. Claro que sí.
¿Ya está? Listo, perfecto. Perfecto. Adelante, gracias. Bueno, pues muchísimas gracias por esta invitación, por esta organización que viene desde el año 2020, ¿no? Yo fui una de las personas que envió su resumen y que posteriormente pues nos avisaron que se posponía el evento. Y pues quiero platicarles que esta ponencia forma parte de mi trabajo de investigación que estoy llevando a cabo en la formación de doctoral que actualmente estoy cursando, el doctorado en antropología en la UNAM. Y bueno, el tema del turismo y los imaginarios en una comunidad maya de Quintana Roo, les voy a platicar a partir de Tijosuco, que es la comunidad en específico donde yo estoy trabajando y que además es el tema de la guerra de castas que este día les voy a compartir un poco como parte de estos imaginarios que se van construyendo en la comunidad. Y bueno, el objetivo de esta ponencia es platicarles, analizar los imaginarios turísticos que se construyen a partir de la historia de un movimiento social denominado Guerra de Castas. En la metodología que estoy utilizando para este trabajo en particular es la revisión de bibliografía, trabajo de campo que he desarrollado desde hace algún tiempo, desde hace algunos años, y que fue pues previamente a la pandemia, así como también me he apoyado en estos tiempos de pandemia, pues en revisión de información de páginas de internet, de entrevistas a través de medios electrónicos y bueno, todo de manera virtual. Y en virtud de que nuestro evento es sobre el tema de los imaginarios, pues yo hago una exploración de ciertos conceptos de los imaginarios turísticos, de acuerdo con una propuesta de Daniel Yernó, quien nos dice que el imaginario puede ser definido como el conjunto de creencias, imágenes y valoraciones que se definen en torno a una actividad, un espacio, un periodo o una persona en un momento determinado. El imaginario es una construcción social. Al mismo tiempo puede ser individual y colectiva, pero algo muy importante a destacar es que es permanentemente remodelada. Es decir, hace una analogía como en un edificio que nunca se termina de construir ni de remodelar o ampliar. Y bueno, en este contexto, el imaginario turístico es esta porción del imaginario social referido al hecho turístico, es decir, a las numerosas manifestaciones del proceso societario de viajar. Entonces, el imaginario es algo vivo, es un proceso inacabado, está sujeto a revisiones, a ajustes, a cambios y a nuevas interpretaciones, aún de hechos viejos, nos dice Yerno. Otra de los conceptos que utilizo en este trabajo es el de territorio que nos propone Gilberto Jiménez, quien define el territorio mucho más allá de un espacio geográfico. Nos dice que es un lugar de inscripción de una historia o de una tradición, como la tierra de los antepasados, como el recinto sagrado, como repertorio de geosímbolos, como reserva ecológica, como bien ambiental, como patrimonio valorizado, como solar nativo, como paisaje natural, como símbolo metonímico de la comunidad o como referente de la identidad de un grupo. Estas dos definiciones están presentes en este recorrido que les voy a presentar, que les presento, y que nos habla de cómo se construyen estos imaginarios turísticos. Aquí he tratado como de plasmar un poco lo que es el reflejo de las definiciones de imaginarios turísticos y territorios, a la vez que también de parte de la realidad, ¿sí? Y en la comunidad de Tijosuco coexisten varios proyectos turísticos. Aquí les pongo el ejemplo de 3. El más antiguo, que surge a inicios del 2000, es esta que se denomina Ubelilek Katikushtal, que significa
camino para buscar nuestra existencia. Y pueden ustedes aquí observar elementos de la naturaleza, elementos de la cultura, de comunidad, de sociedad. Y bueno, y por supuesto, el sistema turístico está totalmente interrelacionado. Y aquí les puse con letras la ruta de Guerra de Castas, porque aunque no voy a abundar en esta, pero quiero comentarles que en Quintana Roo, con la intervención de ciertas instituciones, más la suma de los esfuerzos comunitarios, hoy en día ya se creó una ruta turística que se denomina Guerra de Castas. Y bueno, la comunidad de Tiosuco forma parte de esta ruta turística. Y para poner en contexto de qué estoy platicándoles, les comento que la comunidad de Tiosuco se ubica justamente en este punto que les estoy marcando, que es la zona, viene siendo la zona oriente de Yucatán, ¿sí? Se ubica en Quintana Roo, pero se encuentra en la zona oriente de Yucatán y su ubicación geográfica pues está en el contexto de Quintana Roo, aproximadamente a 4 horas del polo turístico de Cancún, y podemos observar que se puede llegar a través de la ruta desde Cancún, pasando por la comunidad de Felipe Carrillo Puerto, o también desde Cancún y yéndose hacia Valladolid y posteriormente regresando hacia Tijosuco. Hay varias rutas, se utilizan sobre todo transportación pública. Y la comunidad de Tiosuco, que es un asentamiento, como pueden ustedes observar en este mapa de la comunidad, es un asentamiento reticular al estilo de los españoles, ¿no? Y que, bueno, cuando llegan se asientan sobre de una ciudad maya, que era la capital del cacicazgo de Cochua, que significa en maya, pues lugar donde abunda el pan. Y justamente por eso tuvo mucho auge, se eligió para desarrollar ahí pues una ciudad colonial. Y sí quisiera pues destacar este movimiento social, la guerra de castas, que temporalmente se ubica de 1847 y hasta 1901. Yo aquí le pongo un signo de interrogación porque todavía en la década de los 90, que hice trabajo de campo en la zona, la población consideraba que la guerra no había terminado. De hecho, hay un autor que se llama Paul Sullivan, que su libro hizo una investigación y su libro se titula Conversaciones inconclusas. Entonces, siempre ha habido como latencia de que la guerra continúa, ¿no? Y bueno, Macías Zapata dice que la guerra de castas es un hecho total. Él toma a Bourdieu y dice que es un hecho total porque no fue una confrontación entre dos castas, ¿no? Entre españoles y mayas, sino que se formaron diferentes grupos con diferentes intereses. Por mencionarles un ejemplo, hubo mestizos que se aliaron con los mayas en contra de los españoles, que, bueno, también eran mestizos o criollos, ¿no? Dentro de sus principales causas, para hablarles de este hecho histórico, pues fue la defensa de sus territorios en este sentido de la definición que les compartí al inicio de ayer, ¿no? Que incluye no solamente su área de trabajo, sino su área de vida, el territorio de sus ancestros. Y además, bueno, hay otras causas, aquí les pongo como muy en resumen, pues la lucha por su libertad. Inicialmente cuando empiezan con toda la colonización, pues se lleva a cabo todo este sistema de encomiendas, ¿no? Que fue en todo Mesoamérica. Posteriormente, después de la Guerra de Independencia, pues se genera todo este sistema de haciendas y ellos continuaban supeditados a estas. Había incluso un sistema de endeudamiento que le llamaban en maya Chichán cuenta y Nojosh cuenta, porque iniciaban con deudas pequeñas y los dueños de las haciendas se las ingeniaban para irles aumentando las deudas, ¿no? Y bueno, aquí es importante, quiero mencionarles estos datos al ser una ciudad construida durante el periodo colonial, esta ciudad tiene edificaciones históricas del siglo XVII y XIX.
esta construcción del lado derecho nos habla de una iglesia en honor del niño Jesús, que justamente cuando inicia la guerra de castas, hacia 1866 aproximadamente, los mayas atacan esta ciudad y bueno, pues destruyen una gran parte de lo que es el techo de esta iglesia, y como podemos ver hoy en día fue reconstruida. Hacia la década de 1928, 30, inicio de los 30, hubo un repoblamiento de esta ciudad. Es decir, que población maya que se encontraba en la zona de Valladolid, en el estado de Yucatán, fueron buscando nuevos terrenos donde poder cultivar, y fue de esa manera que empezaron a retornar nuevamente hacia la comunidad de Tío Suco. En el Concepción, año nos quedan 5 minutos, por favor. Sí, Gracias. gracias. En el año 2019, por todos estos vestigios históricos, el gobierno federal les entrega un nombramiento como zona de monumentos históricos. Y bueno, todos estos elementos, más la naturaleza, la cultura, sus sistemas de cultivo agrícola, el hilado del algodón, diferentes rituales, hoy en día forman parte de estas construcciones de imaginarios turísticos que, como decía Yerno, se van redefiniendo día a día. Y algo que quiero resaltar también es la participación de diferentes actores sociales en estos imaginarios turísticos. Por un lado, la comunidad en búsqueda de nuevas alternativas de subsistencia que se complementen con la agricultura y que se complementen también con la movilidad de su población en búsqueda de trabajo hacia los diferentes polos turísticos, que es muy común que la población migre, pero también otro de los actores importantes son las instituciones. Como ya había mencionado, por ejemplo, las universidades. Hoy en día en esta comunidad ya existe una universidad del bienestar, de las que está promoviendo el actual gobierno, y una de sus licenciaturas es sobre gestión del patrimonio. Y bueno, por mencionar, hay otras universidades, una muy cercana que es una universidad intercultural que participó muy activamente en la creación de la ruta de la guerra de castas que les comentaba. Y bueno, pues también ha tenido una importancia la participación de instituciones como lo que era el CDI, hoy en día INPI. Y bueno, otro actor social muy importante son los turistas, quienes están en esta búsqueda de unas vacaciones que les brinden nuevas experiencias positivas, por supuesto, y que les permiten pues evadirse de la realidad cotidiana, como nos dice Yerno. Y bueno, ya por último, comentar que la historia de la guerra de castas cobra distintos significados para la población. Por un lado, se incluye en este proceso de turistificación, junto con otros elementos de cultura y naturaleza de la comunidad, y por otro lado se apropian de esta y construyen nuevos imaginarios. Uno de estos es el liderazgo entre la comunidad y el orgullo de ser parte de la cultura maya. Pues muchísimas gracias. Creo que terminé a tiempo. Gracias. Gracias, Concepción. Agradecemos también que funcionó muy bien el internet, te escuchábamos perfectamente. Muchas gracias. Muchas gracias. Cuando abro mi cámara es cuando se pone así como intermitente. Gracias. Sí, a mí también me está avisando que mi internet está fallando. Vamos a continuar con la cuarta ponencia de esta mañana, bueno, de esta tarde. Está por aquí Mónica Rivera, que me parece que vi. Gracias, Mónica. Ya la comparto, esperen un segundo. Mónica nos va a presentar una ponencia junto con el doctor Eloy Méndez de narrativas sobre Montserrat, un narrativo turístico construido desde el imaginario social en Bogotá. Sí, entonces, espérame un momento. ¿Me voy a apagar la cámara? Como para evitar... Sí. Ya la encontré. Evitar que haya interferencias.
Si llega a haber interferencias, me pueden comentar porque también tengo esos problemas de internet, pero creo que está funcionando, afortunadamente. Perfecto, perfecto. Adelante. Eh, Estamos viendo tu presentación. No sé si la puedes poner en pantalla completa, por favor. es que la tengo en PDF, no sé si se puede, Ah, sí, te pues si vas no al la vamos menú pasando. superior. En el ¿Dónde? menú superior, donde dice ver, ¿Sí? arriba, ahí. En ver, arriba de donde dice archivo, edición, Archivo, edición, ver, aquí. en la siguiente todavía una más. Ver, ahí, ajá, y ahí abajo pantalla completa. Ok, mira. Este, a ver si Eh, se... ya. Listo. Gracias. Listo, perfecto, muchas gracias. Adelante. Bueno, lo que les voy a mostrar hoy hace parte de mi investigación de maestría. Se titula Narrativa sobre Monserrate, un atractivo turístico construido desde el imaginario social en Bogotá. Yo estoy estudiando una maestría en la Universidad Autónoma de Puebla y actualmente la investigación se encuentra en curso, entonces les voy a mostrar pues en lo que va. Lo primero que vamos a hacer es precisamente, pues lo que voy a hacer es mostrarles un contexto de qué es Monserrate, porque me doy cuenta de que las personas que estamos acá no pertenecemos al contexto colombiano, de donde vengo yo, ¿no? La parte teórica, metodológica, ya como estoy haciendo el análisis de la región frontal, son las relevancias, la región trasera, de un ejercicio de cartografía social que estoy llevando a cabo. Entonces, bueno, Monserrate. ¿Qué es Monserrate? Monserrate es una montaña que se encuentra en la ciudad de Bogotá, que se desprende de una cadena montañosa más grande, que a su vez se desprende de la cordillera de los Andes. Entonces, lo que se hace es que esta parte de la montaña se escenifica con fines turísticos. Es importante para nosotros porque es como nuestro norte, aunque se encuentra en la parte oriental, es nuestro norte y es un punto de ubicación geográfica, hace parte de los elementos importantes en la fundación de la ciudad se funda en las faldas de esta montaña y actualmente es el skyline, el perfil de la ciudad, el emblema y de forma imaginaria se cree que es el punto más alto de la ciudad, aunque realmente no lo sea. Entonces, las categorías que estoy manejando en la investigación es imaginario social y atractivo turístico. Estas son las dos principales categorías. Imaginario social, desde la visión de Yernox también, y de Juan Luis Pintos. Entonces, lo que estoy mirando es el imaginario social como este proceso social fundante, ¿sí? Y cómo se crea un orden social. Este orden social, desde esta creación de las múltiples realidades alrededor de Monserrate, y cómo ahorita nos menciona que estas realidades, digamos que este imaginario, ya no existe la ideología, sino que se va transfigurando en el imaginario social. Entonces, como hay un proceso hegemónico en la construcción del atractivo turístico a través del metacódigo de relevancia y opacidad. Y este lo tengo enlazado con ya la teoría de McCannell, cómo es la construcción del atractivo turístico, en torno precisamente a cómo hay una vista, que en este caso sería Monserrate, y toda la producción cultural que se ha creado alrededor de Monserrate, y esta organización en regiones frontales, regiones traseras, que va muy acorde con el metacódigo de relevancia y opacidad. Entonces, el objetivo en sí es contribuir a la visibilización de las narrativas coexistentes en la reconstitución de Monserrate como atractivo turístico, del análisis del imaginario social, de los actores sociales con injerencia en el cerro. Las herramientas metodológicas que he utilizado es revisión bibliográfica, pues observación participante, fotografía, relatos y cartografías sociales. Entonces, ya aquí les voy a mostrar pues precisamente cómo está organizada esta región frontal, atractivo, y la región trasera. Entonces, en esta región frontal, pues hay un discurso entre entes gubernamentales y la arquidiócesis, en torno a crear este discurso entre lo real y lo ficticio dentro del lugar. Hay varias narrativas que se encuentran presentes en la montaña, pero la vocación turística llega aproximadamente, según los relatos, lo que se encontró en los años, de los años 30 a los años 50, más o menos 1900, el siglo XX. Entonces, se encuentra, se introduce la máquina y con la máquina entra una narrativa nacionalista de progreso.
Esta narrativa busca con la máquina que lleguen más personas al lugar, pero estas personas sean turistas y visitantes, entonces se cambia la vocación del lugar. Y posteriormente, en el año 2009, el sendero peatonal se adecúa. Deja de ser de terracería, sino que se adecúa como un sendero, simulando los caminos reales recorridos por los españoles en su momento. Adicional, hay una cosa que es la marca ciudad, que es esta forma de vender la ciudad al exterior, también dentro de Colombia. Aquí se puede observar cómo está el templo de Monserrate en distintas imágenes. Entonces pasa a tener esta vocación turística que se condensa en el Plan Maestro de Turismo en el año 2010, en donde Monserrate es considerado como una zona de interés turística. Posteriormente pues se sacraliza el lugar, aquí se pueden ver algunas imágenes, en la parte de abajo está un restaurante muy costoso que se lleva a la cima, unas imágenes que se llevan de Florencia, y cómo cambia el espacio y se sacraliza a crear una imagen que sea vendible. Todo esto constituye la región frontal. Entonces, ¿qué tiene esta región frontal desde el turismo? Lo que se vende, lo que se quiere mostrar, que va con el metacódigo de relevancias. Esta es de la página oficial del Cerro de Monserrate y estas son las imágenes que se proyectan. Aquí hay unas narrativas instrumentalizadas. Entonces, sobre el cerro también hay una narrativa cristiana y una narrativa colonial y fundacional. En el momento en que llega el español Gonzalo Jiménez de Quesada y coloca una cruz sobre los cerros, notando un nuevo inicio del lugar. A su vez va muy acorde a este tema de la expropiación en tiempo histórico, de que desde este momento empieza la historia del lugar y invisibiliza lo que había antes, ya se los voy a comentar. Entonces, esa es la región frontal como tal, y esta es otra región que se encuentra, que podemos decir que es una región trasera escenificada. Entendiendo que la región frontal en muchas ocasiones tiene subniveles. Entonces, dentro de Monserrate no solamente está el templo, sino que hay una parte atrás que está separada por estas columnas. Y esta parte tiene un corredor gastronómico y de artesanías. Entonces lo que se hace es venderle al turista que esta parte es como la parte autóctona, ¿no? Y el turista actualmente, bueno, de otros autores, busca esa otra parte, ¿no? O sea, siente que la región frontal es mentira y busca esa otra parte que se supone que es la auténtica. Pero realmente es una región trasera que se organiza como una región frontal para el turista. Entonces, esta sería otra relevancia. Ya esta sería la región trasera, es la segunda parte. Entonces, estas son unas narrativas intersticiales o ausentes dentro de la escenificación que constituyen la opacidad en el atractivo. Entonces está la narrativa de pueblos originarios, que es la comunidad muisca, que es la comunidad que se asentaba en este lugar antes de la llegada de los españoles. Y para ellos, pues la montaña es sagrada, extraen plantas medicinales, se hacen pagamentos y es algo que se conserva actualmente. Ellos suben y hacen sus rituales. Entonces, esta es como la primera pugna que se presenta en el espacio. Está esta creación de la realidad turística, pero estas prácticas son unas prácticas de resistencia. La siguiente es la narrativa conservacionista y proteccionista, puesto que este lugar se nombró reserva en el año 1977, y como reserva no está acorde a las actividades mercantiles que plantea la narrativa turística. Entonces, esta es la segunda pugna que se presenta sobre el espacio. La tercera es la narrativa urbana, es esta parte atrás de la montaña. Entonces, como veíamos en esta parte, siempre se muestra como esta imagen, ¿no? O sea, lo que está adelante, lo que pasa atrás. Y atrás lo que pasa es la narrativa urbana. Entonces, la narrativa urbana son los asentamientos que existen detrás de la montaña, los caminos que llevan a las otras montañas y a los pueblos, y que realmente es la región trasera. Como dice McCannell, la región trasera tiene todos estos elementos que pueden invalidar a la región frontal. Y por eso se encuentra en esta región trasera. Las comunidades que se encuentran acá dicen que ellos tienen otra relación con la montaña que no es tenida en cuenta por las entidades gubernamentales, que no va acorde a lo que se quiere mostrar la parte trasera.
Y lo que se hizo fue este ejercicio de cartografía social, que está en un análisis inicial por el momento. Se le pregunta a las personas dibujen cómo representan a Monserrate. ¿Sí? Simple, una pregunta simple. Lo que se quiere es activar la memoria, la parte presente y una forma utópica. Entonces se quiere ver si, o sea, si esta parte utópica no ha sido cuarteada, una manera de imaginarse otro escenario. O sea, lo que hice fue colocar pues la cartografía e imágenes del lugar como para hacer referencia a cómo se encuentra esa representación. Acá lo que se puede ver es que precisamente esa representación que se ha construido desde el poder está muy presente en el imaginario del habitante de Bogotá. Se le hizo esta pregunta a personas que hacen parte de las otras narrativas también, tanto de la narrativa conservacionista, y estas personas dibujaban así Monserrate, ¿no? Entonces siempre se logra ver que está el templo, la montaña y el camino. El templo, la montaña, el camino y a veces los medios de transporte. Y esto lo que nos demuestra es que precisamente se ha colonizado este pensamiento y este imaginario dentro del habitante. En muy pocas otras cartografías se mencionan cosas adicionales, como por ejemplo esta que tiene otro nombre para las montañas, que la montaña, el nombre de Monserrate, pues claramente es una forma de colonización del lenguaje, puesto que esta montaña también tiene otros nombres. Entonces, aquí como que se intenta, pero se continúa con la imagen que se ha vendido hasta el momento. Y se encuentran otros hallazgos, como hay una montaña que se llama al lado, que está al lado y la llaman Guadalupe porque tiene una virgen, pero esto no hace parte como tal de los límites de Monserrate, no obstante, las personas la dibujan. Y esto lo que nos dice es que de alguna manera Guadalupe se está significando con Monserrate en el imaginario del habitante. Entonces hay una relación intrínseca que hay que profundizar en esto, porque en las representaciones pues se encuentra aquí la Virgen. Te quedan 5 minutos, por favor. Listo. Y por último, ya se encuentran otras cartografías en donde ya está más complejizada, está más complejizado el dibujo. Lo que ya estas cartografías son de personas que hacen parte del sindicato de trabajadores de Monserrate, son los que se encargan de la parte que les había mostrado antes, de las artesanías de esta otra región trasera escenificada. Entonces, claro, en esas últimas cartografías se logra observar como la complejidad de relaciones sociales que se tejen alrededor del cerro. Entonces, bueno, ahí va, ¿no? Tengo unos relatos, pero los relatos todavía estoy analizándolos. Y en las reflexiones preliminares, pues básicamente es que si hay una colonización turística, hay una clara demarcación de las regiones y probablemente hayan otras subregiones frontales que se tengan que analizar. Y las prácticas que se llevan desarrollando sobre Monserrate, pues tienen esta doble funcionalidad, ¿no? Entonces están apoyando a mantener este orden social que lleva años sobre este espacio. No obstante, hay otras prácticas como las prácticas indígenas que siguen resistiendo a esta digamos que realidad impuesta sobre el lugar. Otra cosa que cabe destacar es que dentro de lo que encontré no hay como, o sea, digamos que en la parte académica no hay muchos estudios que estén desde el imaginario del turismo crítico sobre ese espacio. Entonces, es como algo en lo que hay que profundizar porque tiende, digamos que, a hacerse estudios, pero se parte de lo que ya está constituido y no empieza a cuestionarse precisamente, o sea, cómo se han construido estas realidades. Creo que hasta ahí. Estupendo, muchísimas gracias, Mónica. Bueno, pues vamos a continuar entonces. Si está por aquí Gabriela Ángelo, que me parece que sí. Sí, acá estoy. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, Gabriela nos va a hablar sobre Punta del Este, la ciudad imaginada y la irrupción del COVID-19. ¿El imaginario turístico está en juego?
Bien. Bueno, en primer lugar, bueno, muchas gracias por las exposiciones. Y realmente veo, mi presentación no va a estar muy linda como las demás, con fotos y demás, no soy muy creativa en ese sentido, así que espero con la palabra también lograr ese efecto que no puedo a través de mi presentación. Bueno, en principio, contarles que este trabajo forma parte de un análisis preliminar acerca de cómo el imaginario turístico de un destino como Punta del Este puede estar en juego a raíz de la irrupción del COVID. Yo ya vengo trabajando estas líneas, más que nada a nivel nacional, con otros colegas, incluso tenemos varias publicaciones de la centralidad de Punta del Este en el imaginario uruguayo, de Uruguay, como entre imágenes y discursos, cómo ha sido la trayectoria y la construcción de ese imaginario de Uruguay como país turístico, pero básicamente lo que me interesó acá abordar es, más allá de los cambios sucedidos en torno al COVID, en lo que tiene que ver con la planificación de los territorios, las nuevas herramientas, las recomendaciones, los protocolos y cómo los distintos destinos fueron tomando distintas perspectivas, por supuesto con recomendaciones también que venían desde la OMT, en tanto turismo de proximidad y cómo los territorios se fueron ayornando a esta nueva realidad. Más allá de eso, analizar efectivamente qué es lo que pasa en un destino, cuáles son esas percepciones de los propios uruguayos en este sentido, ¿no? Entonces, a ver si puedo avanzar. Perdón que está lenta la computadora. Ahí va. Entonces, bueno, partiendo de un análisis de lo que es la imagen de Punta del Este, lo que es el imaginario, es un análisis preliminar que es fundamentalmente teórico, ¿no? De Punta del Este como una ciudad imaginada y cómo la irrupción del COVID genera y generó determinados cambios, determinados sentidos y por qué no, tal vez construcción de nuevas narrativas. Punta del Este es una ciudad balnearia, ¿no? que tiene su imagen turística asociada al lujo y a la exclusividad. Y está posicionada como un destino turístico internacional, donde esa construcción imaginaria estuvo en torno a una arquitectura de élite, de diseño urbano ligado al esparcimiento, al ocio, a la estética, al disfrute de los cuerpos en verano, la noche, el glamour, las fiestas, ¿no? Ese es el imaginario que construye Punta del Este, que es construido a través de los distintos discursos, de medios de prensa, de los distintos actores, de las instituciones y desde las políticas públicas, ¿no? Y esa apropiación de la imagen del balneario estuvo dada también no solo por los turistas, sino por los propios residentes, ¿no? Entonces, ¿cómo fue ese proceso de construcción en esta ciudad imaginada y qué significa en el imaginario turístico uruguayo? Y este trabajo cuestiona, este análisis cuestiona qué lecturas tienen esos cambios dados por la irrupción del COVID, cuál sería el posible comportamiento de la demanda en el sistema turístico de esta ciudad balnearia. Y bueno, si bien se vislumbran algunas tendencias y se resaltan algunos hechos sucedidos con la llegada del balneario de los nuevos visitantes. Estos nuevos visitantes son los propios uruguayos en la temporada 2021. Y bueno, los imaginarios crean el deseo, ¿no? Y hacen un lugar. Los imaginarios van cambiando, se van modificando. También he tomado las definiciones de Yerno, por supuesto, y en este caso voy a compartir estos conceptos que nos plantea Ugas y que tiene que ver con que el imaginario es la codificación que elaboran las sociedades para nombrar una realidad. En esa medida el imaginario se constituye como un elemento de cultura y matriz que ordena y expresa la memoria colectiva, mediada por valoraciones ideológicas, autorrepresentaciones e imágenes identitarias. Y por supuesto que los imaginarios cambian, se modifican de acuerdo a cada momento, de acuerdo al contexto, por eso
ese interés especial de ver qué es lo que está pasando a partir de la irrupción del COVID. Y según Silva, la construcción de la imagen, ¿no?, de una ciudad en su nivel superior, aquel en el cual se hace por segmentación y cortes imaginarios de habitantes, conduce a un encuentro especial, de especial subjetividad con la ciudad, ¿no? Esa ciudad, cómo es vivida, cómo es interiorizada y proyectada por los distintos grupos sociales que la habitan, y que en sus relaciones de uso no solo la recorren, sino también la interfieren dialógicamente, reconstruyéndola como una imagen urbana. Otro concepto que está presente en el análisis justamente es la centralidad, ¿no? Duque Fonseca expresa que existen dos elementos importantes en la construcción de la imagen de una región. Una es la centralidad y la otra es la concentración del poder de las élites, ¿no? Y acá tienen peso las decisiones políticas que posicionaron desde la década del 30 a Punta del Este como el buque insignia del turismo uruguayo, las inversiones públicas y privadas que se hicieron para construir justamente este imaginario y la imagen de Punta del Este y el destino, y también esa visión de que es un ambiente para pocos, es un ambiente exclusivo. Y como expresa Silva, es interesante destacar cómo el imaginario es construido y apropiado por los propios habitantes de la ciudad, porque una ciudad se hace por sus expresiones. No solo está la ciudad, sino la construcción de una mentalidad de esa ciudad. Y bueno, brevemente la historia de turismo en Uruguay tiene que ver con la ocupación y la transformación de la costa. Primero se posiciona Montevideo, que es la capital de Uruguay, como una ciudad balnearia, y luego se expande el desarrollo turístico hacia la frontera este con Brasil con el surgimiento de distintos balnearios, ¿no? Pero Punta del Este se constituye como un destino internacional ya en la década del 40, con claras implicancias sobre el PBI nacional, como la transformación del espacio, ¿no?, que generó un tipo de turismo fuertemente ligado a los turistas argentinos de alto poder adquisitivo. Y esta modalidad turística estuvo caracterizada por la búsqueda del placer, de la belleza, de lo estético, y el glamour ha simbolizado a Punta del Este como un lugar de privilegio y sofisticación. De hecho, es llamado como el paraíso, ¿sí? Pero bueno, pensar Punta del Este también implica pensar la ciudad de una manera más compleja, ¿no? Porque no se circunscribe al territorio municipal, o sea, Punta del Este es un municipio, pero Punta del Este implica mucho más que un municipio, ¿no? Es como una área mucho más amplia, que incluye no solo el municipio de Punta del Este, sino incluye el municipio de Maldonado. Hay incluso también, es nombrado como un espacio geográfico que es mucho más amplio de que en realidad es, de sus límites geográficos, ¿no? Esa noción de Punta del Este es muy abarcativa, y va desde Punta Ballena hasta José Ignacio, que son otros municipios que están dentro del territorio de Maldonado, que es el departamento donde se encuentra Punta del Este. Y por otra parte también, Punta del Este no solo es promocionado como un destino turístico, sino también de segundas residencias y como un destino de inversiones. Y a su vez la población es muy fluctuante, no solo por la llegada de turistas en una temporada que es muy safral, sino también por las migraciones internas, ¿no? En búsqueda de trabajo, en búsqueda de empleo, en búsqueda también de calidad de vida. Y Punta del Este ha pasado por distintas etapas y se han construido estos imaginarios que Trochon describe en un trabajo y que realmente contribuye a reforzar esta idea, ¿no? En un periodo, desde 1907 a 1930, el imaginario estuvo asociado a la naturaleza, a cuestiones de que los balnearios proporcionaban bienestar, salud, la construcción de la ida a la playa, al mar, el contacto con la naturaleza. Luego, a partir de 1930 y 1960, se construye ese imaginario de balneario aristocrático, con la llegada principalmente de argentinos. Luego pasa a ser una ciudad, pasa de balneario a ciudad, y donde empiezan a construirse las distintas torres,
fundamentalmente en la década del 70, pero también en los 90, y hay todo un elogio en este sentido al crecimiento, no al desarrollo, pero al crecimiento asociado a la construcción, a que generaba fuentes de trabajo, a un turismo masivo más vinculado al sol y playa. Y luego empieza un cambio a partir de 1997 con la llegada de las grandes cadenas hoteleras, siempre asociado a un poder adquisitivo alto, una nueva sociedad y nuevos desafíos. Bien, voy a pasar un poco rápido esta parte. Y el análisis en sí que yo planteo en este trabajo, que es preliminar, por supuesto, y que me he basado, por supuesto, en la trayectoria que ha tenido Punta del Este a nivel histórico, también en algunos trabajos, como en este caso Lembo, que analiza algunos audiovisuales que se realizan en Punta del Este en relación a las narrativas de cómo viven en Punta del Este, cómo es interpretado a través del arte, del cine, ¿no? Estos imaginarios, cómo son construidos, y también de distintos medios de prensa de la temporada 2020, que un poco intentaron analizar la llegada de estos nuevos visitantes. Y bueno, la pandemia ha producido, ¿no?, el cierre de fronteras y ha generado nuevos esquemas de sentido, y esto ha tenido consecuencias para todo el sector turístico a nivel mundial, que generó incertidumbre, generó reorganización. Y la actual configuración de los imaginarios atravesados por el COVID, están presentes la desconfianza, ¿no?, la incertidumbre, el miedo, los cuidados sanitarios, ¿no?, el estado de situación de las empresas, de los emprendimientos, y todos estos cambios que de algún modo se interpretaron acá en Uruguay desde el discurso de las políticas públicas, por ejemplo, el Ministerio de Turismo y el propio ministro diciendo que había sido un escenario sin precedentes en la historia, otros trabajos de investigación que generó un grupo de la Facultad de Economía, donde ya se había vislumbrado un cambio, donde los uruguayos empezaban a animarse a generar salidas, más actividades de ocio, a vislumbrar y a considerar el turismo como un derecho humano, y que también se habían generado algunas políticas públicas específicas para su desarrollo. Esto da cuenta un poco de cómo se ha venido gestando de las políticas públicas también un escenario para que también los uruguayos puedan recorrer su propio territorio. Bueno, y estos nuevos sentidos, y estos nuevos, en realidad, sentimientos que se generan, volvió a posicionar a Maldonado como una tierra de oportunidades y la posibilidad de vivir en Punta del Este, en el paraíso, no solo por los propios residentes, sino también por los propios argentinos, y desde los distintos portales institucionales se alentaba a los uruguayos a recorrer, a visitar familiares, a visitar amigos. También surgen distintos medios de prensa que Punta del Este está viviendo el verano más atípico de su historia. Otra nota concluye que Punta del Este sigue siendo un oasis y un paraíso a pesar de estos cambios. Incluso un diario argentino destaca algunas de las novedades del verano puntaesteño, y esas novedades tenían que ver con una oferta gastronómica que tenía un valor reducido, con la rebaja en los alquileres, con la rebaja en los alquileres de autos, de inmuebles, que Punta del Este exhibía el primer día del año con un tránsito sin embotellamientos, ¿no? Pero bueno, esto generó la molestia de unos y el entusiasmo de otros, ¿no? Desembarco del turista uruguayo en Punta del Este. Si bien muchas perspectivas escapan a este análisis preliminar del efecto de COVID, se vislumbra que se aceleraron algunos procesos que ya venían gestándose, como la reorganización del territorio a nivel nacional con distintas ofertas, pero también la posibilidad de la llegada del conocimiento de los propios uruguayos de un lugar que era el paraíso y un lugar en el cual no tenían cabida y no tenían representación y no tenían,
la posibilidad de ir porque era un destino caro y a su vez exclusivo. Y esto brindó nuevas realidades del territorio, nuevas miradas de los turistas también, de los residentes, de los propios empresarios. Y compartir, simplemente para terminar, algunos pasajes de algunas entrevistas que recogí, que bueno, dan cuenta del sentir de cómo han vivido. Algunos de los entrevistados, por ejemplo, de propietarios de comida, de locales rápidas, aseveraban que se extraña a los argentinos porque consumen más que los uruguayos. Las 4 comidas las hacen afuera. Ahora los turistas andan de azul, gris y negro, no son tan alegres. Otro entrevistado, Barrera, un vendedor de vestidos. Ve llegar a los uruguayos que nunca habían venido a José Ignacio, a Punta del Este, y también cómo la gente de Maldonado volvió a bajar a las playas conquistadas por los extranjeros. No compran vestidos ni se quedan un mes, pero pasean. Los que tienen licencia de la construcción, que es en enero, comenta Barrera, están disfrutando de la playa estos primeros días de enero. A Gerosa nunca le habían pedido tanta agua caliente porque en Uruguay tomamos mate, acá tengo el termo, y bueno, estas afirmaciones dan cuenta de un análisis, ¿no? Mucho más profundo, pero bueno, estamos transitando todavía, ¿no? Estamos transitando el COVID, recién ahora se van a abrir las fronteras el 1 de noviembre, y vamos a ver qué es lo que pasa en ese sentido. Y bueno, otro comentario para terminar, que es turista uruguayo está viendo que la oferta es enorme y que Punta del Este es accesible, seguro y natural. Solo pienso, dice el entrevistado, que si vuelven en verano, el verano que viene, junto con los argentinos y brasileros, vamos a tener la mejor temporada que se haya visto. Muchas gracias. Muchas gracias, estuviste justo a tiempo, ya no te interrumpí porque ibas muy bien de tiempo. Gracias, Gabriela, por tu intervención. Pues muy interesantes todas las ponencias. Acá tengo pues varias reflexiones respecto a aspectos que comparten entre ustedes, ¿no? La importancia que tiene el propio habitante para las investigaciones que están desarrollando y la crítica que se hace a la apropiación turística del territorio, ¿no? Me encantaría dejar este espacio para que se puedan manifestar preguntas. Y por acá tengo, me parece, unas preguntas. No sé si Dulce quieras abrir tu micrófono o le doy lectura. A ver, va, ok. Me pregunta Dulce Gabriela para Katia. Tengo entendido que Pátzcuaro es pueblo mágico. Me gustaría saber, en cuanto a su experiencia durante la investigación, ¿qué opinan o cuál es el imaginario de los habitantes acerca de la denominación pueblo mágico? Es decir, ¿cómo lo perciben de manera positiva o si ha traído consecuencias en cuanto a la conservación del patrimonio material e inmaterial? ¿Cuál es la visión del habitante sobre ello? Esa es la primera pregunta. Katia. Sí, gracias. Pues sí hice muchas preguntas en cuanto a la gestión que no presenté ahora, pero me enfoqué un poco más a su percepción de la denominación de la ruta de Don Vasco, porque fue todo un territorio. De hecho, en este territorio se insertan 3 pueblos mágicos. No me enfoqué tanto en pueblos mágicos, aunque ya había hecho una investigación previa en la maestría, pero sí tuve algunas percepciones o algunas ideas que de repente daban, sobre todo de la denominación de la ruta de Don Vasco. La mayoría de la gente que entrevisté no tenía ni idea de lo que era, ni de qué se trataba, ni para nada. Igual identificaban a Don Vasco, pues al Tata Vasco, por la figura de autoridad que tuvo durante mucho tiempo sobre las comunidades, que por él es que ahora hay tantas artesanías que son los oficios, y de repente sí tenían nociones de él, pero como la gestión no tenían ni idea de la ruta de Don Vasco. Como pueblos mágicos en Pátzcuaro
en sí ya es otra cosa que irte a las comunidades. La gente ya está como un poquito más despierta, más metida en cosas de la gestión turística, y muchos son comerciantes, entonces pues realmente como que les da igual a lo que yo veía de que si se estuviera nominado o no, porque a muchos inclusive fueran digamos que gente que viviera o no directamente del turismo, no les importaba mucho que hubiera la denominación. Digamos que mi conclusión es un poco a que para ellos no era como necesario, porque ya tenía esta Pátzcuaro, su tradición turística, la autoridad en toda la región de atracción, que no les vino como que a dar un valor agregado a ellos. Entonces era así como que pues bueno, qué bueno que sea, o sea, eran unas percepciones como que pues no les interesaba. Y en cuanto a que si les interesaba la gestión turística en general, pues todos estaban a favor, o sea, hablando ya de manera integral, englobando pues gestiones desde el Estado, o lo de la ruta, o el de pueblos mágicos, o sea, englobando a todos eran con respuestas positivas hacia la gestión, o de que si les gustaban que se les representaran, o de que se usaran su patrimonio. Todo era como que pues positivo, y solo unas cuantas personas que luego las interrogué como más a profundidad, que sí fueron como más reflexivas, porque la mayoría era como difícil traspasar el borde, como de pues sí, bien, o sea, a lo mejor porque escuchaban a los demás que decían bien, o porque a lo mejor la vecina le iba bien en el comercio, pues ya decían pues bien, pero llegar así como que de verdad lo que ellos sentían a veces era difícil. Entonces las personas que sí se abrían son las que exploré un poquito más, y sí los noté como que un poco de apáticos en cuanto sobre todo le digo que de la ruta de Don Vasco. Y además es que son comunidades un poco cerradas, que alguno de los puntos que yo abordé en cuanto a la gestión es esto de que son un poco difíciles de abordar por parte de la Secretaría de Turismo, de que es difícil de que lleguen a acuerdos entre ellos, porque pues la Secretaría generalmente pues todo lo manejan de una manera formal, y los horarios ahí ellos los manejan de manera distintas, o sea, las tradiciones y su manera de tratar a las personas pues son muy distintas a como quieren llegar en Secretaría a negociar con ellos. Entonces, pues no sé si respondí un poco. En cuanto al imaginario, pues como que sesgan un poco lo que ellos quieren o necesitan a lo que te van a decir. Digamos que te van subordinando un poco lo que quieres escuchar, lo que quieres saber como turista o como gestor, a lo que ellos de verdad pretenden conservar como patrimonio. O sea, yo me enfoqué mucho en ese sesgo porque era difícil de penetrar esto como la pantalla de lo que quieren presentar, y lo que realmente en el fondo quieren conservar. Hasta aquí, no sé si otra duda. Muchas gracias, Katia. Ahí ya aprovecho la pregunta que nos hace Dulce para preguntarte, ¿no? Tanto en el caso de la ruta de Don Vasco como en, en, en los pueblos mágicos, ¿ha habido transformaciones espaciales a partir de estas declaratorias? Hemos visto muchos ejemplos de casos de, digamos, más bien creo que la mayoría de los pueblos mágicos son casos de Disneyland, ¿cómo se dice la palabra? Bueno, eso, gracias. Del espacio, y esta alteración física del patrimonio. No sé si ocurrió lo mismo en el caso de estas dos, digamos, no, de los pueblos mágicos y de la ruta de Don Vasco, porque pues es, me imagino, un recorrido que delimita por dónde hay que andar, ¿no?
Sí, pues parte de la investigación también fue un análisis de los edificios, ya hablando como de los niveles de conservación, de adaptación y de gestión. Y que bueno, que no lo presenté ahora, pero por parte de la gestión de la ruta de Embasco, de hecho, de las quejas o de las críticas que ha habido es que no se ha dado esa integración de la ruta. Digamos que la ruta se formó casi como en un imaginario en la gestión, tras bambalinas en el gabinete, y se integró en un dibujo, pero no está integrada en el territorio, o sea, en la realidad no está integrada, no hay cómo llegar de un lugar a otro, entonces ni siquiera hay como esta nivel de funcionalidad turística en los sitios, pues mucho menos hubo como que una intromisión para poder modificar el espacio. Más bien yo creo que la dignificación se ha dado en lo inmaterial, no tanto en lo material. Por lo mismo de que la mayoría del patrimonio es histórico y está muy bien resguardado por el INAH y por otras instituciones, en verdad no hay en este caso tanta manoseo como lo pueda haber en lo inmaterial, en la imagen de las personas, ¿no? En la Noche de Muertos, por ejemplo, ahí sí digamos que ha sido como algo más explotado todavía, o las personas en las artesanías, en Santa Clara del Cobre, que también es pueblo mágico, entonces en general creo que no han sido tan desacertadas las intervenciones para llegar como a dignificación. Más bien, digamos que si las criticáramos serían en cuanto al nivel de conservación y el nivel de funcionalidad turística. O sea, si no cumplen con requisitos de información, infografía, de salida de emergencias o ese tipo de requisitos. No tanto en cuanto a la escenificación, porque Pátzcuaro pues más bien es como un ejemplo, ¿no? Más bien tendríamos que ir a otros pueblos donde se trata de emular a mucha de la arquitectura de Pátzcuaro. Eso sería mi opción. Muchísimas gracias, Katia, por tus respuestas. Aquí hay dos preguntas para Mónica que tienen que ver con la metodología. Aparentemente las dos preguntas. Dice, una duda metodológica en cuanto al uso de la cartografía social. Si hubo una capacitación previa para realizar la cartografía o cómo fueron las instrucciones para la realización de la cartografía. Si fue por medio de un grupo focal o fueron individuales o si te enfrentaste con algún problema para que la gente pudiera realizarlas. Muchas gracias. Esta es pregunta de Dulce Gabriela. Y por acá bueno, les comparto la felicitación que Alma Gabriela hace a todas las ponentes y pregunta si, para Mónica también, si al momento de trabajar la cartografía social hubo una categorización por rangos de edad. Sí, bueno, el tema de la cartografía pues fue todo un tema porque yo vivo en México y entonces pues estaba haciendo la investigación en Colombia y yo viajé para hacer esto, ¿no? O sea, inicialmente fue complicado porque pues lo del COVID me tomó aquí en México y pues ahí quedé como trabada con el tema. Y luego cuando ya pude viajar a Colombia, ya fue muy complicado, digamos, este tema de los grupos focales, hacerlo por grupos focales, pues no es una opción por lo mismo, la pandemia. Entonces, lo que hice fue hacerlo de manera personal y más que cantidad, las indicaciones que me dio mi director fue como calidad en la información. Entonces lo que hice fue escoger personas, en su mayoría, lo que pude, que eran parte de cada narrativa encontrada, para que así se pudiera ver un punto de vista distinto, o sea, que no solamente fueran la proteccionista, pues, no solamente fuera este punto de vista del turista, sino que intentar que fueran personas de las distintas narrativas. Y lo que hice, también porque viajé a Colombia, porque mi idea era hacer esta cartografía de forma presencial con la persona, esto que va acompañada de recoger una información a través del relato.
Entonces, mientras yo iba preguntando ciertas cosas, como algunas de esas son los límites de Monserrate, qué recuerda que había en Monserrate, cómo se imagina Monserrate, qué discursos piensa que están más presentes dentro de Monserrate, y mientras preguntaba estas cosas, qué proyectos se han llevado a cabo, la persona iba llevando a cabo su dibujo. También por un tema de que se activaran como otra información que tiene, pero sobre la cual no había analizado, ¿sí? Esa persona que va haciendo su dibujo. Y básicamente lo hice así. Un problema grande que se me presentó fue que no existía el espacio para llevar a cabo la actividad, porque bibliotecas y espacios donde pudiéramos encontrarnos, pues cerrados. Entonces tocaban lugares abiertos, y los lugares abiertos están puestos para que haya pues una cantidad de distractores que dificultan el proceso. Entonces eso fue como un gran problema. Y cuando ya me devolví a México, llevé a cabo algunas de forma online, pero pues no. Porque, o sea, pues sí, sí las hice, pero digamos que fue otra experiencia, porque entonces lo que hacía era hacer como la recogida de la información por medio de entrevista y que me enviaran el dibujo. Pero se pierde mucha información al no tener a la persona al lado, porque es esta información que se encuentra, digamos, en los gestos, en las palabras que usa en ese momento, muchas cosas que se pierden ahí. Entonces, ese ha sido esa ha sido una complicación. Y en lo que me dicen de rango de edad y bueno, y otras cosas que se pueden sacar, pues ahí estoy como en ese proceso, ¿no? Digamos que la edad se influye mucho en tanto las representaciones de la realidad que tiene cada sujeto, porque pues no es lo mismo una persona, tengo relatos de personas que conocieron el lugar antes de que se llevara a cabo cierta escenificación, que las personas a partir del año 2010, lo único que conocen es el lugar. Entonces como que esto sí varía mucho. Y hay otra pregunta que me están haciendo de lo mismo. Son estas prácticas de resistencia. Entonces, estas prácticas de resistencia, yo la llamo como precisamente ahí desde el poder se instaura un imaginario, una creación de realidad que influye en la idiosincrasia del bogotano, porque es una práctica extractiva de una manera, ¿no? Hay una extracción, un extractivismo cultural, nuestros saberes de tiempo histórico. Esto nos hace pensar, nos crea una imagen del lugar, ¿no? Entonces, estas prácticas de resistencia son prácticas que se oponen a este modelo y a esta creación de realidad, y nos plantean o sea, como unas prácticas reflexivas que no llevan a que se mantenga este status quo sobre el espacio, sino que llevan a una reflexión y posible transformación de este, ¿no? Ya. Eso sería como, no sé si hay algo más. Muchas gracias por tu respuesta, y aprovecho que tú estás explicando tu trabajo para que me pareció muy interesante cómo divides los espacios, ¿no? Entre la región frontal y la región trasera, pero en este caso hay una región intermedia, ¿no? Que es aparentemente una doble fachada de región frontal que se escenifica como para otro tipo de turista que no es el que va al del restaurante caro, ¿no? O el que busca quizá la experiencia a partir de otros elementos que no sean visuales, ¿no? Que también involucran la gastronomía. No sé si nos podrías hablar un poco más de cómo percibes ese espacio que está como fronterizo entre lo que es la gente que permanece ahí y la zona más elitista, ¿no? Sí, ahí interviene mucho un tema del factor económico, que como lo mencionas, digamos que la primera región frontal es una región en donde se vende una idea elitista, ¿sí? Y que para la mayoría de los habitantes de Bogotá, pues es una región
si bien la visitas, no puedes consumirla de lo tangible. O sea, puedes consumir la imagen, porque la sola experiencia es un artículo de consumo ahorita, pero digamos que hay otros espacios que no pueden ser consumidos, como por ejemplo, para la mayoría de personas este tema de subir en los medios de transporte pues no es una opción, de consumir en los restaurantes pues no es una opción. Entonces se dirigen a la siguiente región las personas por este tema económico y este turista que busca como esa autenticidad, ¿no? Lo que les decía. Pero esta región también es la segunda, la región frontal, el subnivel. Básicamente igual entra en la misma dinámica de consumo porque tampoco es que sea económico lugar. O sea, entonces es lo mismo, ¿no? O sea, entra como entre la misma lógica y eso es muy interesante porque yo hablé con personas que hacen parte del sindicato de trabajadores y entonces tienen esta pugna con la diócesis, pero a la larga, si uno analiza el tema, tienen las mismas lógicas de vender el lugar como esta experiencia de consumo de la realidad turística. Entonces, están entrando en las mismas lógicas de regiones frontales, aunque se vendan como regiones traseras o como este tema alternativo. Entonces, realmente hay toda una lógica de poder, hay muchas pugnas sobre el espacio que se asemejan, que parece que fueran contradictorias, pero a la larga lo que buscan es perpetuar esa práctica. Sí, esto también yo creo que está ocurriendo en muchos países, por ejemplo en Lisboa, pues no lo había pensado así, pero ahora que tú lo estabas explicando, ocurre lo mismo, ¿no? Está como esto ya no es turístico, pero en realidad una empanada y una cerveza pues te cuesta mucho más caro que lo que comprarías, ¿no? En una zona habitacional. Por acá creo que hay otra, no sé de quién es Dulce, dice, lo relaciono un poco con el tema de María y Mara, cómo la mediación de la comida también puede transformar el espacio y el uso del patrimonio, ¿no? De lo que se está comentando respecto a esta ponencia. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta de las personas que están acá participando, quizá alguien más que quiera pedir la voz. Adelante. Yo quisiera hacerle una pregunta, creo que es María Liz. Estabas hablando, fuiste tú la del tema de la comida, ¿cierto? Me parece muy interesante cómo se está transfigurando también este tema de la comida callejera. No se veía antes, pero ahorita está tomando como auge. Y por lo menos aquí en México, la comida callejera ahora hace parte también de restaurantes de élite. Entonces, ¿cuáles son esos nuevos? Ustedes tal vez han mirado eso allá, o sea, ¿cuáles son esos nuevos modos de percepción de la comida callejera? También dentro de la imagen, dentro del arte. Sí. Sí, acá también se da el fenómeno del street food, como se da, digamos, son consumos globales que se inscriben como locales. Quizá lo que nosotras nos interesa mirar respecto de cómo esos modos de ofrecer la comida tienen que ver con cómo se construye una sensibilidad, por eso traíamos como estas imágenes que podemos decir se tensionan, ¿no? Cómo consumos o prácticas y saberes que eran propios de los sectores populares, porque digo, street food es comida callejera o es comer en la calle. Entonces, cómo en esas puestas en escena de la gastronomía, es esos mismos actores que reivindica, en el mismo gesto los suprime, porque el sector popular, que es el que verdaderamente, digo, en Argentina hay una mitad de la población tiene hambre en este momento, ese mismo sector que reivindica, que es lo callejero, que es lo popular, en ese gesto de escenificarlo justamente lo suprime, ¿no? Y a nosotras nos interesaba pensar justamente de manera relacional eso, ¿no? A nivel de las políticas estatales en articulación con el mercado. Como esta forma de mostrar la comida, a su vez, nos hace no mirar otras realidades aún con el mismo nombre, aún con la misma denominación, lo cual nos parece doblemente perverso en términos de cómo conocemos, ¿no? El mundo.
No sé si Mara quisieras agregar algo más a la pregunta de Mónica. Sí, estoy con el internet medio complicado. Sí, no, una cosa más en relación a eso que decía Liz, que bueno, por eso también es como que intentamos poner como el foco en el cuerpo, justo estábamos hablando un poco de si cómo, quiénes son esos cuerpos que pueden comer qué, y qué pasa, digamos, porque si aparecen o no aparecen en este recorrido, por ejemplo, que hemos hecho nosotras en las imágenes, y por ahí habilitando eso, ¿no? Que todo esto está atravesando los cuerpos y generando y por ahí produciendo distintas maneras de relacionarnos con los otros, con la comida, bueno, sí, con el entorno, bien ahí como por ahí planteaban que nos decían en el mensaje, solamente eso. Muchas gracias por acá, Concepción. Está pidiendo la voz. Adelante, Concepción. Gracias. Muchas gracias. Es en relación con los comentarios que se están haciendo acerca de los alimentos, la comida, que quiero hacer un comentario respecto a esta eh, proceso de patrimonialización de los recursos culturales y naturales, y en el momento en el que ya se convierte dentro de un proceso de turistificación, cómo va cambiando el sentido que se le da respecto a su consumo. Un ejemplo, hasta hace unos años había ciertos alimentos de México que eran considerados como alimentos de la población más pobre, de los grupos originarios, así como que una alimentación que desde las clases sociales elitistas o para el turismo no era un alimento, ¿no? Por ejemplo, los famosos escamoles, los chapulines, entre otros, ¿no? Y hoy en día, una vez que entran dentro de lo que ya es conocido como la gastronomía, pues empiezan a tener otro significado, otros precios, su consumo se vuelve muy excluyente. Entonces, incluso llega el momento también en que en las propias comunidades, pues como que lo empiezan a valorar de otra manera, porque saben que lo pueden vender y obtener un recurso por ello, aunque nunca se va a comparar el precio que a ellos les pagan respecto al precio en el cual se vende en un restaurante, pues ya de mucho prestigio, ¿no? Ese es el comentario que quiero hacer. Gracias. Muchas gracias. Sí, muy interesante la ponencia respecto a la gastronomía. Por ahí yo no recuerdo si mencionaron desde qué disciplina están abordando esta presentación, esta investigación. Bueno, yo tengo una formación disciplinar porque soy arquitecta y me recordó muchísimo a la obra de Payasma, no sé si lo conocen, el que él hace una crítica a la supremacía de la vista desde la arquitectura, pero tiene unos libros preciosos que es Los ojos en la piel, La mano que piensa, en el que a través de la percepción de la arquitectura, pues hace un llamado como al uso de todos los sentidos, no únicamente al de los ojos, ¿no? Al de la vista. Pero me encantaría preguntarles si, bueno, la disciplina desde la que están abordando, porque además creo que ustedes habían pedido estar en otra mesa de trabajo, si no me equivoco, en urbanismo, en estudios urbanos, y bueno, yo les quería preguntar a ustedes, ¿cuál es el punto de inflexión en el cual desaparece la persona de la fotografía, en el cual el cuerpo se excluye para solo presentar el alimento? ¿A qué creen que se deba eso? Bueno, voy yo, Mara. Y en todo caso, bueno, primero respondo la pregunta respecto de la disciplina, porque creo que es una fortaleza que tiene el equipo en el que nosotras trabajamos. Mara es comunicadora y tiene su recorrido en la fotografía, yo soy licenciada en nutrición, y en el equipo en el que estamos hay arquitectos, hay, bueno, comunicadores
bastantes personas que vienen de las ciencias políticas y ahora también de la antropología. Entonces justamente o sea, tenemos una pregunta en común que vamos... La semiótica, perdón, también. De la ¿Cómo? semiótica también. De la semiótica también. Entonces, vamos como siguiendo algunas indagaciones en común desde una perspectiva transdisciplinar. No sé, Mara, si vos le querés responder respecto de las ausencias en las fotografías. Sí, bueno, es una búsqueda, digamos, ¿no? No creo que pueda marcarse así como, no sé cómo dijiste, un punto de inflexión, porque justamente es ese rastreo como muy minucioso en ir como reconociendo qué va apareciendo, qué va desapareciendo, las imágenes y eso. Charlábamos mucho con Liz, tiene que ver con, bueno, con poner en contexto las imágenes, pero no solo en contexto, sino en interrelación con distintas, como esto, disciplinas, pero también digamos, por eso también nos vamos al arte, aparecen tipos de imágenes visuales que por ahí deberían, como decía Berger, te hacen pensar que tiene que destinarse o a la pintura o a la visualidad en el óleo o en el grabado, y no, y uno puede ir rastreando, digamos, a partir de justamente de esa relación. Creemos que sí hay algo, bueno, por lo menos en el recorrido de en estas imágenes, que a partir de principios de este siglo, digamos, empieza como a desaparecer. Empieza a tener más como importancia el plato, el producto, y algo que no está acá, pero que sí estuvimos viendo, es cómo, y bueno, y que tiene que ver un poco con con poner en relación a imágenes, cómo aparece una imagen de un plato y después directamente el paisaje, ¿no? Como si no hubiese nada en el camino, o también imágenes de levantar el producto que hace el productor y directamente al plato, como que esas escalas, digamos, y esos empiezan como a desaparecer también. Yo creo que es un poco ese rastreo que estamos intentando como hacer. No sé, Liz, si querés agregar. Sí, que es imposible pensarlo también sin pensar el dispositivo publicitario, ¿no? Y esto que dice Mara, cómo íbamos recuperando, bueno, como de la pintura al óleo, que implica tener posesiones, donde se pinta, se ve muy claramente en esas imágenes el estatus social de las personas y las posesiones que tienen, incluso se ve el personal de servicio. Luego, también hay que pensar, digamos, cuando empieza a aparecer que nosotros lo identificamos así como muy sintomático, pero que viene de antes, en el festejo del Bicentenario de La Plata, de la Independencia, al menos acá en Argentina, empieza a cristalizar esa concepción de cultura en relación a la memoria y a la identidad, ¿no? que se convierte en hegemónica, y allí la comida empieza claramente a ser parte de las políticas culturales. Y eso también tiene que ver con una forma de mirar las prácticas alimentarias, los saberes alimentarios. Entonces vamos como pensando, como dice Mara, relacionalmente, porque no es que surge en un momento, pero sí podemos pensar determinadas cuestiones, como digo, el surgimiento del automóvil para que las personas de élite empiecen a recorrer los lugares en Francia y de pronto empiecen a buscar las comidas de los albergues para no viajar en tren. Entonces, cómo estas comidas, siempre diferenciadas y diferenciales, tuvieron que ver con transformaciones sociales y que no podemos pensar desvinculadas de transformaciones materiales, ¿no? Por eso, como dice Mara, vamos como tocando el arte, lo social, los avances de la técnica, ¿no? Que nos ayudan a pensar estos procesos, no como una memoria lineal, sino como una memoria más relacional, si se quiere. Pero estamos empezando, son indagaciones también, ¿no? Ya decía yo que no sabía por qué, o sea, que no, la línea exacta no la había pillado, ¿no? Pero muy interesante esta mirada multidisciplinar y esperemos transdisciplinar, ¿no? Qué interesante propuesta, esperemos saber más de ella cuando tengan más avances. Muchísimas gracias. No sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta. A ver, gracias.
Bueno, yo sí voy a aprovechar los últimos 5 minutitos que nos quedan para Concepción, preguntarte, tu ponencia me resultó muy hermoso, estos significados de las, bueno, del maya, ¿no? La traducción, el camino para buscar nuestra existencia, el lugar donde abunda el pan, dijiste que era un área de vida y de lucha por la libertad, ¿no? Estas palabras las anoté como pues hasta como inspiradoras. ¿Esto se le ha dado algún tipo de, digamos, de promoción o es parte del imaginario dentro del el lenguaje propio y la traducción que se hace dentro de la zona que estás estudiando? Bueno, este proceso histórico ha sido estudiado principalmente por historiadores, algunos antropólogos, y actualmente se está vinculando al turismo. Dentro de esta creación de los imaginarios turísticos, se ha ido incorporando paulatinamente. Y bueno, la resistencia maya, me llamaba mucho la atención una de las compañeras que hablaba de las resistencias, porque la sociedad maya de México, y bueno, también todos los pueblos mesoamericanos, pero específicamente aquí en la península de Yucatán, se han caracterizado por ser muy resistentes. Y, un ejemplo muy sencillo, durante mucho tiempo hemos vivido lo que son los cambios de horario aquí en México, ¿no? Y muy vinculado con el tema del turismo, porque con tal de alinear los horarios de Cancún con Miami, nos quitan o nos aumentan horas, ¿no? Y en cambio, en la zona maya de Quintana Roo, ellos siempre han peleado por tener un horario permanente. E incluso cuando les preguntas la hora, te dicen, ¿qué quieres? ¿La hora de Dios o la hora del hombre? Entonces, para ellos la hora de Dios es el horario sin cambios, ¿no? Y el horario del hombre, pues es el horario que nos van moviendo. Y bueno, está interiorizada esta lucha, esta resistencia. Todavía hay descendientes de quienes lucharon en esa guerra, que además fue, como dice Macías Zapata, fue un hecho total, o sea, fue amplia, no fue una microrregión. Incluso el ejército mexicano mandaba sus ejércitos como tal, sus soldados a luchar contra los mayas, pues incluso sin herramientas, ¿no? Con muy poco armamento. Y bueno, ha ido cobrando este sentido en los imaginarios por ejemplo, que cada año se hacen, pues las conmemoraciones, ¿no? Y el alcalde de la comunidad de Teosuco, en un discurso que dio en el 2020 y que escuché por el Facebook, decía que hoy en día siguen luchando, aunque de otras maneras. Una de ellas es la búsqueda de esos liderazgos, ¿no? Y bueno, el orgullo, ese orgullo de ser resistentes. Y bueno, 15 minutos es muy poco para hablar ampliamente, pero pues con mucho gusto estamos en esta construcción, ¿no? Del conocimiento y pues de las aportaciones, en este caso desde la Sí. antropología Y social. muy Gracias. interesante también que es una zona fronteriza entre o sea, está como en un punto entre la frontera de un estado y del otro, ¿no? Pero comparten una cultura, ¿no? Pues bueno, Sí, muchísimas gracias a todas las ponentes de esta mañana, de esta tarde. Ha sido muy enriquecedor compartir con ustedes esta mesa, con los asistentes y las asistentes. Gracias por sus preguntas. Vamos a tener a continuación otra mesa y por lo tanto tenemos que parar aquí el diálogo, pero pues estamos, el evento continúa. Todavía el día de mañana, el día de hoy y el día de mañana tenemos oportunidad de seguir charlando. Las invito bueno, a todos, pero en especial a las ponentes, a que el día viernes pues nos acompañen también a la mesa de turismo, ¿no? Muchísimas gracias por su participación y les recuerdo por favor registrarse para poder generar su constancia. gracias. Un placer muy Hasta grande luego. compartir. Gracias. Hasta luego. Chao. Chao, hasta